Esto fue lo que vimos la clase pasada. Artaud y su concepción de la obra y de la recepción. Ese intercambio de cartas entre Rivière y Artaud. Eh, que dejaba ver en gran medida la concepción de Artaud sobre la producción artística y a la vez los límites difusos entre el trabajo artístico, la producción artística y la persona, la personalidad, la persona artística. Una especie de frontera que establecía Rivière cuando recepcionaba la poesía de Artaud y decía, bueno, estos aspectos, esta poética con errores, con fallas, no la puedo aceptar. Y una contestación de Artaud que decía, usted lo que no está aceptando a través de esa eh, ubicación de las fallas es a una persona con fallas o a una persona que está plagada de momentos de, digamos, como de tensiones y de contradicciones, que es, para Artaud, quizás lo más sincero que puede ser, ¿no? Y hablaba de una crítica, no sobre esos elementos de la poética, sino una crítica desde el alma, decía. Este interés de Artaud en esa relación de la crítica o de la recepción, de un modo más amplio, de la producción artística de un X, de una X persona, lo ve de un modo muy claro en el caso de Van Gogh. Van Gogh, y es por eso que por el año 47 él va a escribir este ensayo sobre Van Gogh, el suicidio de la sociedad. Y aquí voy a, me parece, subrayar dos aspectos que trata Artaud. Vamos a ver, creo que hay más para admitir. Ah, no. Alguien que se descolgó quizás. Bien. Entonces, vamos a este ensayo. A mí me interesaba, a ver, hay algo más. Ya. Ahí estamos todos, 26. A mí me interesaba este encadenamiento de los temas, ¿no? De Artaud y su discusión con Rivière, y a la vez ir al caso de Van Gogh a través de el ensayo de Artaud sobre Van Gogh. Porque a la vez Van Gogh a mí me parece interesante desde su correspondencia con su hermano Theo, ¿no? No porque los dos hayan estado dentro de, podríamos decir, el ámbito de lo psiquiátrico, ¿no? O de un manicomio, o hayan estado o hayan vivido tiempo en manicomio, sino por esa relación que Artaud estableció, primero en el epistolario con Rivière, después sobre su ensayo con Van Gogh, y después las cartas mismas de Van Gogh hacia su hermano Theo. A mí me parecía un encadenamiento interesante. Eh, Quizás ustedes olfatearon que yo iba por el lado de qué manera la condición mental de Artaud y de Van Gogh los emparentaba y a la vez establecía como una especie de, de qué manera la crítica se debe relacionar con
personas con este tipo de enfermedades o de problemáticas o como quieran llamarle, ¿no? Y no iba por ahí. Eh, de hecho, las cosas que voy a señalar respecto a Van Gogh tienen que ver con otra serie de temas. Es cierto que los dos eh, tienen que administrar su trabajo artístico con eh, su con un diagnóstico psicológico que probablemente continuamente les haya dificultado la relación con la recepción, ¿sí? Sobre todo en el caso de Artaud, sobre todo en el caso de Artaud y en su... No fueron muchas las obras que realizó, por ejemplo, desde el teatro de la crueldad, de su teoría del teatro de la crueldad, si bien formuló manifiestos acerca del teatro de la crueldad, no hubo muchos casos en que él pudiera llevar a la práctica esa teoría, ¿no? Es que hay desde ese lado una dificultad de relacionamiento, probablemente por la carga del diagnóstico, ¿no? Por la carga del diagnóstico psicológico. Hay algo que el romanticismo había alimentado continuamente, y es que la relación del artista con la recepción era una relación problemática, ¿no? ¿Se entiende? Lo voy a decir más fácil. Desde el romanticismo, el artista necesariamente iba a pasar por una etapa muy difícil de recepción, de relacionamiento con el público, de incomprensión, de hipersensibilidad y por lo tanto por esa hipersensibilidad artística, sensorial, emotiva, una dificultad con la recepción. Este caso de dificultad de recepción por, eh, digamos, desde una óptica romántica, eh, alimentaba generalmente al artista digamos, a una especie como de probabilidad, ¿no? De dificultad de relacionarse dada esa hipersensibilidad, ¿sí? Pero no es el caso de Van Gogh, ¿sí? Cuando lo analicemos, cuando veamos su forma de pensar, o si ya lo vieron leyendo las cartas, se van a dar cuenta de que Van Gogh no echa la culpa de los diagnósticos sobre su personalidad como causa de la falta de relacionamiento con el público, ¿no? A su dificultad de recepción. Su obra, él no la va a ver como una obra producto una, de una enfermedad, sino de una falta de experiencia y de trabajo práctico, ¿sí? Es muy distinto al caso de Artaud. Son dos visiones distintas. La recepción o las dificultades de recepción de Artaud tienen que ver con la interferencia de las características de su personalidad, mientras que en el caso de Van Gogh tiene que ver con una falta de experiencia de trabajo artístico, ¿sí? Para Artaud hay momentos de lucidez en los que puede
directamente establecer una buena relación con la recepción y momentos de mayor de dificultad, pero el conjunto, ¿no?, sigue observándose como una unidad, Artaud. En el caso de Van Gogh, no. En el caso de Van Gogh, los problemas de recepción con el público o de establecer relaciones con el público tienen que ver sobre todo con una falta de experiencia. El ensayo este del año 47 es una proyección, digo yo, y una identificación, ¿sí? O sea, ve en Van Gogh la problemática que él mismo está viviendo o ha vivido, y a la vez una identificación, es decir, yo artista, ¿sí?, puedo sentir la sensibilidad y las vivencias por las que había pasado Van Gogh, ¿sí?, en sus momentos de aislamiento o de exilio al sur, ¿sí?, y entonces se siente en gran medida identificado. Creo que hay proyección e identificación. No sé si lo estaré usando bien los términos porque no son de mi campo, pero Cecilia quizás puede decirme si estoy utilizando bien los términos. Proyección, es decir, ve en él, en Van Gogh, sus propios problemas, su propia problemática, e identificación como una especie de solidaridad. De solidaridad no solo como artista, sino como persona. De persona cargada de intereses comunes y problemáticas semejantes. Yo decía, hay una proyección, una identificación sobre la relación de Vincent con los doctores y los psiquiátricos y una reafirmación de su concepción, es decir, la de juzgar sin fijarse en cuestiones de tendencia, de principios, de gusto personal, como le decía Rivière, la de juzgar con la claridad del alma. En el caso de este ensayo sobre Van Gogh, Artaud está haciendo un llamamiento, ¿sí?, así como lo hizo a Rivière sobre su propia obra, lo hace al público respecto a Van Gogh. Hace un llamamiento a sensibilizarnos y poder entender la complejidad de la persona de Van Gogh y su estrecha relación de esa personalidad con la obra. Y que entonces la lectura no puede ser desde el dogma, desde una especie de canon, sino que debe ser incluso desde la poética, desde lo que nos permite soñar, desde lo que nos permite imaginar. No sé, espero que se haya entendido eso. Dice, no hay que apresurarse demasiado a juzgar a los hombres, dice Artaud, a Rivière. Hay que concederles crédito hasta lo absurdo, hasta la esas obras arriesgadas que suelen parecerle a usted el fruto de un espíritu que no se encuentra todavía en posesión de sí mismo y que acaso nunca lo estará. ¿Quién sabe qué cerebro ocultan, qué poder de vida, qué fiebre pensante, que solo las circunstancias han reducido? Eso era lo que le decía a Rivière, Artaud. Es decir, esa complejidad de la obra la ve o la identifica en la obra de Van Gogh. Una obra que para la década del 47 no era una obra desconocida, ¿no?, ¿verdad? Las primeras exposiciones retrospectivas de Van Gogh son de 1903, son exposiciones que
vienen a reivindicar en gran medida no solo a Van Gogh, sino también un poco a la generación postimpresionista que conformaban artistas como Gauguin, Van Gogh, Cézanne, Seurat, incluso los puntillistas como Signac, que van a verse eh, reivindicados, sobre todo en el clima de las primeras vanguardias. ¿Sí? Hasta entonces, para 1890, la década del 90, ¿sí? Estos artistas pasan más que desapercibidos, sino directamente ignorados. Gauguin, por ejemplo, absolutamente ignorado. No va a ser hasta esos primeros años de la primera década del siglo XX que aparece una reivindicación. Por lo tanto, esta observación de Artaud sobre Van Gogh es una observación que debe su importancia, es decir, jerarquiza la obra, es jerarquizada la obra de Van Gogh o Gauguin o de todos estos postimpresionistas desde la vanguardia. ¿Sí? Por lo tanto, no es que Artaud hace como una especie como de descubrimiento continental, ¿sí? Sino que viene dentro del mismo discurso de las vanguardias, en una lectura que quizás no haya sido la más común, y además había múltiples perspectivas sobre este arte de la vanguardia que eran, digamos, como al, al estilo de Ortega y Gasset, ¿no? De decadencia. Jacqueline pide para entrar. Ok, a ver. No tengo a nadie para entrar. Ya estoy, ya estoy. Ah, Eso fue hace rato. ok. A mí me llegó, sí, a los 3:35 y son las 4. Perdón. Eh, Bien. Entonces, eh, Artaud se pregunta, ¿y qué es un verdadero alienado? Es un hombre que elige volverse loco, en el sentido en que se usa socialmente la palabra, antes que traicionar un pensamiento superior de la dignidad humana. Es decir, antes de no ser el mismo, ¿sí? se, se, se vuelve loco. Antes de traicionarse a sí mismo, se vuelve loco. Por ese motivo, la sociedad se sirve de los asilos para amordazar a todos aquellos de los que quiere deshacerse. Un alienado es un hombre al que la sociedad no quiere escuchar. Esta reflexión de Artaud encaja perfecto en el caso Vincent Van Gogh. Y entonces habla de los cuervos, de esta pintura que están viendo ahora. Pienso otra vez en los cuervos de alas negras de trufas brillantes. El ensayo de Artaud sobre Van Gogh no es un ensayo en un sentido, podríamos decir, ortodoxo de la crítica. ¿Sí? Casi podríamos decir que es casi un ensayo posmoderno de la crítica. Es decir, un ensayo que construye un nuevo relato y una nueva obra en su casi apertura mental impulsada por la pintura. La poética se explota frente a la obra de Van Gogh y hace una serie de imágenes, de asociaciones, de reflexiones que obviamente que para la crítica no es quizás el formato
predilecto, ¿no? Hay una cosa que vamos a observar y que vamos a establecer continuamente, y es que en gran medida la crítica necesita ser u ofrecerse como algo productivo, ¿sí? Como algo productivo quiere decir, bueno, esta película dura 2 horas 43 y tiene a Brad Pitt como protagonista. Además, fue filmada en Sumatra, ¿sí? Es decir, 3 elementos que aportan una especie de información fundamental, que no es para nada fundamental, porque perfectamente el análisis de una película podría dejar aparte si es actuada por Brad Pitt o dura 2 horas 43 o si fue filmada en Sumatra. Ninguno de los 3 elementos, que son algo así como una especie de dato, algo fáctico de lo que se puede agarrar la crítica, bueno, poco importan, ¿sí? Bueno, en el ensayo, me parece a mí que puedo darlo como algo destacable en la obra de Artaud, en este ensayo sobre Van Gogh, es que no nos está aportando esa factualidad, ¿no? No nos habla de cuántas pinturas hizo Van Gogh, de qué año es Los Cuervos en el Trigal, fue la última obra, no fue la última obra, es decir, una cantidad de información que es muy común encontrarla en la crítica en la actualidad, como elementos que enriquecen o son incluso presentados como lo sustancial de la crítica. Y en el caso de Artaud no, esos elementos fácticos pasan desapercibidos. A mí me parece interesante ese elemento que lo vamos a ver, lo vamos a encontrar continuamente, incluso en aquellas propuestas metodológicas de crítica cinematográfica, ¿sí? ¿Dónde fue filmada la obra? ¿Quién es el director? ¿Cuáles son las obras anteriores que la anteceden? Sí, datos. O también podría ser una especie de análisis iconográfico, ¿sí? Acerca de los antecedentes iconográficos de la obra, ¿no? Esta película refleja como antecedente iconográfico, como antecedente cinematográfico, tal tipo de cine, ¿no? Me parece que son elementos que están presentes hoy en día. Y vuelvo, dice, les voy a poner un poquito más grande, vuelvo a la pintura de los cuervos. ¿Alguien vio alguna vez una tierra semejante al mar como en esta tela? Van Gogh es, entre todos los pintores, el que más hondo nos despoja hasta llegar a la esencia, pero a la manera de quien se despoja de una obsesión. La obsesión de transformar los objetos en otros. La de animarse a arriesgar el pecado del otro. Y aunque la tierra no puede hacer galas del color de un mar líquido, es justamente como un mar líquido que Van Gogh plasma su tierra como una serie de golpes de azadón e inunda la tela de un color de borra de vino. Y es la tierra con olor a vino la que todavía salpica entre oleadas de trigo, la que eleva una cresta de gallo oscuro entre las nubes bajas que se amotinan, en el cielo por todos lados. Pero como ya he dicho, lo tenebroso del asunto radica en la magnificencia con que están representados los cuervos. Ese color almizclado de nardo extravagante, de trufas, podría provenir de un gran banquete. Datos que aporta Artaud. Ninguno. Referencias. Ninguna.
quizás las referencias no es que no las hubiese conocido. Artaud seguramente conocía o pudo haber conocido algunas cartas de Van Gogh a Theo, porque la viuda de Theo hizo una administración más o menos inteligente de la herencia de Van Gogh y de su hermano. Su hermano murió casi inmediatamente después de Vincent. Y para la década del 40 seguramente algunas cartas ya se conocieran. Pero pienso que aquí el acercamiento que hace Artaud a Van Gogh es el mismo que le pidió a Rivière que hiciera sobre sí mismo, sobre su producción artística, poética. Él se asoma a Vincent Van Gogh no desde el juicio del canon, sino desde el juicio de la sensibilidad, ¿sí? O un juicio desde el alma, como decía Artaud. Van Gogh tiene un periodo en el que se muda al sur de Francia, ¿sí? Para 1888 Van Gogh se muda al sur. Esta pintura es del sur. Nada que ver con la etapa por ejemplo, ustedes conocerán los comedores de papas, de patatas o de papas, como decimos acá. Que es la época oscura, la época de su interacción con los mineros, ¿no? Y el hambre del norte de Europa. ¿Sí? Y esta es la época de conexión con el sol, de conexión con un alejamiento de las zonas industriales, de las zonas superurbanas, ¿no? Es como irse al sur es un alejamiento. Gauguin se va a la Polinesia, Van Gogh se va al sur, ¿no? La idea de Van Gogh es irse al sur y llevar consigo a varios artistas, entre ellos al mismo Gauguin, ¿no? La idea es crear una sociedad de artistas. Un poco lo dice en las cartas, se lo dice a Theo. Mi idea es hacer algo al estilo de los pre-rafaelistas, una especie de hermandad. Para ese entonces las hermandades de artistas o de trabajadores, de anarquistas, eran muy comunes en Europa. Algunas hermandades también eran comunes acá en América Latina también, para esa época, ¿no? El 900. Pero puede ser una solución económica incluso, una especie de cooperativa de artistas. Y entonces, para 1888 se muda. Y en febrero, cuando llega Arles, piensa instalar esa colonia de artistas e invita a Gauguin. Gauguin agarra viaje, ¿sí? Porque él ya había estado tratando de escaparse de esta sociedad industrial y burguesa. Y en 1890, es decir, apenas 2 años de haber llegado a Arles, vende quizás una de las pocas telas, o de las pocas que conocemos que se vendieron, ¿no? De las 900 telas que realizó, vende una, esa está confirmada, a la pintora belga Anna Bosch, que es la Viña Roja. Y poco después de esta venta aparece un artículo de un crítico joven, importante, que se llamó Albert Aurier. Y después de varios problemas, conflictos, etc.,
e internaciones, se suicida de un disparo en julio del 90. Es decir, que todo esto, esta etapa del 88 a mitad del 90 es un año y medio, 2 años, no mucho más, quizás un año y medio, 88, 89 y está, por ahí. En realidad, dice Van Gogh a su hermano, yo preferiría, si pudiera, no vender jamás, le dice a su hermano. Eso me pareció muy importante en la concepción que tiene Van Gogh respecto a la relación con la recepción. ¿Sí? ¿Esto en qué términos lo dice? Debo recordarles que Van Gogh era Theo, el hermano de Van Gogh, era marchand. ¿Sí? Había trabajado muchos años en una galería, luego tiene, si no me equivoco, un emprendimiento particular. Gran parte de la expectativa que tiene Van Gogh sobre la financiación de su actividad artística es a través de las ventas que puede hacer su hermano. El tema es que, bueno, Theo, en las cartas que le escribe a Van Gogh, le explica que sus obras no son vendibles. Theo le dice, no, tu obra no es vendible. Acá pueden ver las cartas a Theo, su relación con la crítica. Ante lo cual, en una carta de él, un poquito antes de irse al sur, ¿no? En Nuenen, tú no has vendido jamás nada mío, ni poco ni bien, y en realidad no lo has intentado todavía. Ya ves que no me enfado, por tu parte también continúa hablando francamente. Trata de ser franco, le dice Van Gogh a Theo. ¿Sí? Ya le había dicho que no son vendibles. Y Van Gogh le dice, la cuestión de saber si es vendible o invendible es una lata, ¿no? Es un dolor de cabeza. Y no estoy dispuesto de ninguna manera a dejar que mi energía se gaste en eso. Ven que acá el problema de la recepción en Artaud es dramática. ¿Sí? Acá el problema de la recepción de Van Gogh no es más bien práctica. Es decir, ojalá vendas, así yo puedo seguir pintando. Pero después, lo demás no me interesa para nada. Es decir, en las cartas él habla de medios de subsistencia, como son también la cooperativa de artistas, ¿no? Es decir, una herramienta para subsistir y perpetuar la producción artística. No un fin en sí mismo, ¿no? Es el medio para lo otro. Y aquí también la percepción de Van Gogh es vender para poder hacer. No hacer para vender, sino vender para hacer. Y bueno, le pide a Theo que haga un esfuerzo para poder él seguir pintando. Esto en más de un artista le puede parecer, estoy seguro que le va a parecer llamativo, ¿no? En gran medida cuando uno dice, no sé si les habrá pasado a alguno de ustedes, si son artistas, de vender una obra, ¿no? Es como una especie de momento en que, bueno, uno dice, la venta de una obra es un momento de aceptación, ¿no? De profunda aceptación. ¿Sí? No es lo mismo que alguien que recibe de regalo una obra. No,
La venta es una profunda aceptación. Después, con el tiempo, uno se da cuenta que la venta no ha servido para nada, más que para seguir produciendo, ¿no? Esto no encajaría para nada en los casos de artistas como Damien Hirst o Kunz, obviamente, ¿no? Que una obra tiene precios insólitos. Pero en este nivel estamos hablando de que esas ventas solo tienen sentido para una continuidad en la producción. Así lo ve Van Gogh. Creo que es un pensamiento absolutamente pragmático. No hay una idealización romántica de la condición del artista o de la incomprensión con el público, sino simplemente algo pragmático. Ojalá sea vendible para el público, pero yo no voy a cambiar lo que hago para que sea vendible. No me interesa qué tengo que hacer para salir de lo invendible. Ese no es mi problema, es tu problema. Tendrías que hacer lo posible por vender y bueno. Pero no se enoja. ¿Sí? No se enoja. Es decir, la cuestión de saber si es vendible o invendible, como le viene diciendo Theo a Van Gogh, es un problema que realmente en lo que no quiere pensar. Y no está dispuesto a gastar ni un momento de energía en esa problemática. No va a cambiar. Pero esto no quiere decir que él esté absolutamente convencido de la calidad de su producción. Lo vamos a ver ahora más adelante. Ya saben que esta es una copia, una fotografía de una de las cartas con los dibujos que enviaba. Ahí una carta a Theo, ¿no? Bueno, la relación con Gauguin, ustedes ya sabrán, más que reconocida, es una relación que fue un poquito accidentada, ¿sí? Tuvo momentos de disociación muy particular, Van Gogh, ¿sí? Gauguin cuenta que se despertó y vio a un Vincent al lado con una navaja. Imagínense que después de eso Gauguin no quiso dormir más con Van Gogh, ¿no? Y se tomó los vientos. Poco después de eso es que entra en una crisis, se corta la oreja y se lo regala a una amiga prostituta. Todo eso genera un escándalo. Theo tiene que hacer viajes para regularizar la situación de Vincent. No es que no son problemas que pasan desapercibidos, ¿no? La correspondencia con Theo continúa después de... Esta es una pintura en la que en la descripción que hace Van Gogh de esta pintura, probablemente de esta pintura, sea una pintura que Van Gogh hizo para Gauguin como una representación simbólica de la presencia de Gauguin. Después él cuenta en la carta que después de que Gauguin se fue, la silla quedó vacía y entonces pintó esta pintura, pero según se pudo saber, en realidad la pintura es anterior. La cuestión es que ahí Van Gogh hace como una especie de arreglo de las fechas. Y esta pintura, él en su carta a Theo la presenta como una carta posterior, o como una pintura posterior a el escape de Gauguin.
En otra carta de Van Gogh a Theo, habla de una noticia que le llega, y es que va a aparecer un artículo de Isaacson. ¿Sí? El señor Isaacson va a hacer una nota sobre Van Gogh. Me sorprende mucho que el señor Isaacson quiera hacer un artículo acerca de mis estudios. Creo que Isaacson además recibió una especie de dibujo, de grabado de Van Gogh. De buena gana le pediría que espere un poco más. Su artículo no perdería absolutamente nada y con un año más de trabajo podría, espero, ponerle bajo los ojos cosas más características, con mayor voluntad en el dibujo, con más conocimiento de causa. Y Van Gogh le está diciendo a Theo que interfiera con Isaacson para que no se apresure en su crítica, ¿sí? Le dé un tiempo, que él va a perfeccionar su trabajo, se va a esmerar quizás más y va a poder acercarle mejores ejemplos de su trabajo. Esta misma observación de la relación con la crítica va a tener Van Gogh respecto a Albert Aurier, el otro crítico. Ya les había contado, por 1890 va a aparecer una crítica de Albert Aurier. Van Gogh le pide a su hermano: hazme el favor de rogar al señor Aurier que no escriba más artículos sobre mi pintura. Dile con insistencia que realmente me siento demasiado entristecido para poder enfrentarme a la publicidad. ¿Quién era Alberto Aurier? Era un crítico de arte y escritor francés, nacido en 1865. Para entonces, Aurier tenía 25 años, muy joven, y murió poco tiempo después. Y publicaba en 1890 un artículo, Les Isolés Vincent Van Gogh, los aislados, los solitarios, Vincent Van Gogh, en el Mercure de France, que era un periódico importante, ¿no? Muy importante. Y es de los pocos ensayos que tienen vida Vincent Van Gogh sobre su obra. Pero esto no lo ve Van Gogh como un momento de éxito, ¿no? O de publicidad, sino de confrontación quizás con las altas expectativas que él tenía del perfeccionamiento de su propio trabajo. Es decir, esto es casi como una especie de momento de prueba, en la que se le pide a alguien como Van Gogh que rinda un examen que le va a dar la calificación general de su obra. Cuando el artista piensa que esa calificación general todavía no la puede acercar porque todavía está en el proceso, ¿no? Esto no ha terminado, esto va a continuar, y le pide a Theo que interfiera con Isaacson para que demore la crítica, la publicación de la nota. Y le está pidiendo a Aurier también que también no publique más nada, ¿sí? Que en este momento él no puede, digamos, ponerse en una situación de estrés, e incluso directamente le va a decir que está en una situación como de melancolía o sí, de tristeza, ¿no? De tristeza. Sí. Aurier escribe en el artículo, Aurier es de la fotografía que les estoy
mostrando acá. Ensayo sobre un método crítico. Esto es otro artículo de Aurier que me interesa contarles a ustedes sobre de qué trata, pero ahí tienen la foto de Aurier. Aurier escribe en el Mercure de France en el año 90: no conocía a este Vincent Van Gogh. Caí completamente por casualidad en su primera exposición a la que fui invitado. Fui con una especie de indiferencia educada, esperando una exposición mediocre. Me sorprendió mucho la calidad de sus cuadros y fui golpeado, casi emocionado por el lírico salvaje y apasionado que contienen. Vincent Van Gogh es un hombre superior, uno de los artistas más grandes que han existido. Los cuadros de Vincent Van Gogh no son cuadros, son poemas, dice Aurier. Expresan una emoción profunda que nos llega aún más profundamente, porque no siempre podemos entenderla. Vincent Van Gogh quiere destruir las viejas convenciones y crear nuevos tipos de seres humanos, ¿no? Vincent Van Gogh no es un artista como los demás. No pertenece a ninguna escuela o grupo. Es un aislado, un isolé, un hombre que ha encontrado su propia vía, que ha creado su propio lenguaje. No hay nada de académico en su obra, no hay nada de convencional. Todo es nuevo, todo es original. Su pintura es una mezcla extraña de lo antiguo y lo moderno, de lo clásico y lo romántico. Es una síntesis de todas las artes, de la música, la poesía y la pintura. Es un canto a la vida, a la naturaleza, al amor y al dolor. Es una obra maestra de la sensibilidad humana. Eso era lo que escribía Aurier en 1890. Van Gogh quedó absolutamente agradecido por esta nota, este ensayo ultra elogioso de él y de su obra, ¿sí? De el nivel al que ponía Aurier a Van Gogh. Y sin embargo, a pesar de, podríamos decir, lo es poético en lo que dice Aurier, pero a la vez es sumamente romántico lo que dice respecto a Van Gogh artista. Tiene una visión de el artista que del artista que no encaja en la sociedad, rechazado y a la vez desafiando a la modernidad. Y Van Gogh le agradece obsequiándole esta pintura. A través de Theo le envía esta pintura, o creemos que es esta pintura que le regala a Aurier. A ver. Dice Van Gogh: yo creo que debo darle algo bueno por este artículo. El artículo de Aurier es una obra de arte en sí misma y nos hará un real servicio el día en que nosotros, como cualquier otro, estemos obligados a tratar de recobrar el coste de los cuadros. Esta es la forma de pensar de Van Gogh acerca de este ensayo. La importancia que le da a la crítica Van Gogh es sumamente modesta. Es decir, Van Gogh está pensando en lo práctico que podría ser esta nota de Aurier a efectos de poder obtener un dinero que le permita seguir pintando, ¿no?
¿Recuerdan lo de vender o no vender, no? Bueno, en este caso él ve como un beneficio la nota de Orie. ¿Para qué? Para poder seguir pintando y recobrar lo gastado en las pinturas, recobrar el costo o el coste de los cuadros. Eh, la crítica, la falta de crítica o el desprecio sobre la obra de Van Gogh, las tres cosas, ¿no? Son vistas por Van Gogh con casi como una aceptación, e incluso como, en el caso de Dorier, como una especie de exageración. Igual en el caso de Isaacson, una exageración. Él acepta, defiende que su trabajo debe continuar para ir perfeccionándose. Debe ir mejorando en su consideración sobre el color e incluso sobre el dibujo, sobre las dos cosas, los dos aspectos. Y que lo va a poder lograr. No está diciendo que no sea capaz, pero que lo está haciendo. Es decir, este mismo año muere, o sea que no estamos hablando de que en una época él pensó que podía ser capaz y en otra época no. Es decir, continuamente está pensando de que es un trabajo de persistencia, de esmero, de inversión de trabajo. Lo dice en las cartas. Orie, en cambio, es más un romántico o un neoplatónico. En este artículo que yo justamente les mostraba, Ensayo sobre un método crítico, es un artículo de 1890-93 aproximadamente. Aparte de la periodística, que en realidad es más crónica que otra cosa, la crítica de esta centuria ha tenido la pretensión de ser científica, dice Orie. Un poco lo que con lo que habíamos iniciado. La crítica parece necesitar de tener que utilizar ciertos datos para sentirse productiva. Acá Orie va a la pretensión de una crítica del arte positivista. Va a criticar la visión positivista de la crítica artística. Y entonces dice que en la última época, fin del siglo XIX, y lo va a tener en el siglo XX, la crítica ha tenido la pretensión de ser científica. Ha sido característica del siglo XIX la pretensión de llevar la ciencia a todos los ámbitos, incluso aquellos menos apropiados. Son también responsables, como ya lo había dicho Schiller, de la pobreza de nuestro arte, al que han asignado exclusivamente el reino de la imitación. Perdón, ahí no. Ahí. La única cualidad que puede ser establecida por medios experimentales, el de la imitación. Al dar el arte este propósito, contradictorio con el arte mismo, no lo han eliminado por completo. Bueno, acá la concepción que tiene Orie, ¿sí?, marca un hecho que es importante. La crítica artística para entonces, por más romántica que fuese, necesitaba aportar datos, porque establecía una necesidad de la relación del arte con la realidad, es decir, con la naturaleza. Cuando Orie se encuentra con Van Gogh, se encuentra con alguien que está escapando de eso, está escapando de la imitación de la naturaleza.
¿Y a dónde se está escapando? Se está escapando hacia una subjetivización de la producción artística a través de las emociones, la sensibilidad, ¿verdad? Y ese camino de escape para Aurier es justamente el elemento que combina con su propio criterio de la crítica, su propia concepción de la crítica. Me interesa esto a lo que hemos llegado ahora, ¿no? Empezamos por Artaud, pidiéndole a Rivière que use el alma. Seguimos por un Van Gogh mucho más pragmático, que le pide a los críticos que no escriban sobre él, ¿no? Que está trabajando, que lo dejen trabajar, ¿no? Pero que además puede ser beneficioso, porque le puede permitir pagar los costos de estar pintando. Ser importancia, ¿verdad?, a la recepción. Si bien quiere vender, no es para él la clave del asunto. El proceso es quizás la clave del asunto para Van Gogh. El resultado no incluye la recepción. Y en Aurier observamos, como otro elemento de este acercamiento al fenómeno de la crítica, observamos una crítica o un cuestionamiento a las posiciones positivistas, ¿sí? Y encuentra en Van Gogh un artista que se escapa de la relación con la naturaleza, se escapa de, podríamos decir, incluso de lo narrativo, cronológico, de lo narrativo histórico, para meterse en un campo, ¿sí?, donde quizás no podemos hacer un desarrollo tan lógico de la crítica, y que nuestra percepción va a estar en gran medida como accidentada por nuestra propia sensibilidad, por la profundidad con la que podamos recibir la obra. Algo así como darnos cuenta de que la crítica o nuestra relación con la pintura, en este caso, o con la poesía o el teatro, o posteriormente el cine, van a necesitar desligarse de esa metodología cada vez más dominante en las ciencias, ¿sí?, que le marcaban a la crítica alguna especie como de rumbo necesario, ¿no? Y acá Aurier está pidiendo o casi alertando de una crítica que ha dominado el siglo XIX, y él proponiendo un acercamiento mucho más sensible a la producción artística, cosa que también va a realizar cronológicamente posteriormente Artaud, cuando su diálogo con Rivière. Y después lo vamos a seguir viendo más adelante en otros autores. Pero todos estos casos nos tienen que alertar que todos están en gran medida están como rechazando metodologías de crítica, están rechazando métodos o recetas es la palabra adecuada, recetas de crítica. De ahí que justamente hoy empezamos rompiendo falsas expectativas. No vamos a poder establecer desde el principio recetas de formulación de críticas
Y vamos a empezar por aquellos casos donde se han cuestionado esas recetas, donde se han cuestionado esas metodologías. Eso, esas experiencias de cuestionamientos de la metodología, de la crítica, nos va a permitir tener una mayor sensibilidad a no aceptar fácilmente esos métodos. No sé si me explico. Porque digamos que adquirir una receta para hacer una crítica es lo más fácil y cómodo que puede haber. ¿Sí? En cambio esto es todo lo contrario, no hay receta, habría que poner en duda esas recetas, habría que, digamos, darle un lugar mucho más importante a la subjetividad en la crítica y por lo tanto a cuestionar esas metodologías del siglo XIX. Así que bueno, por aquí terminamos.